decir, y miren lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el mensaje, hermanos, de Cristo también era el arrepentimiento, así como de Juan el Bautista. En Lucas 24, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está despidiéndose, dice en el versículo 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermanos, el mensaje que el Señor encomendó era arrepentimiento para perdón de pecados. Si vemos, hermanos, el pasaje que estuvimos leyendo al principio, de Hechos capítulo 2, Pedro, cuando le hacen la pregunta, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro no dijo, bueno, pues hagan una oración y ya. Hermanos, no estoy hablando mal de hacer una oración, pero escúchenme el mensaje, que el aro de Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirse el don del Espíritu Santo. El mensaje era claro y tajante. En el capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Otra vez el mensaje era arrepentíos y convertíos. En el capítulo 8, en el versículo 22, vemos el pasaje aquel, hermanos, cuando está hablando de aquella persona que estaba ahí causando algunos problemas, y le dicen a él, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El mensaje nuevamente, hermanos, era arrepentimiento. En el capítulo 17, cuando Pablo está predicando en Atenas, aquellos filósofos epicúreos, estoicos y toda la gente que estaban en Atenas, dice que él empieza a predicar y dentro de la predicación les dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto un tiempo de esta ignorancia, ahora manda, es una orden, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el capítulo 26, en el versículo 20, dice la palabra de Dios así, capítulo 26, versículo 20, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí está hablando, hermanos, el apóstol Pablo de su testimonio y del mensaje que él estaba proclamando. Sí, yo sé que esto no es fácil, hermanos. Como predicador se lo digo, porque gente no le gusta que le digan en cara, estás mal. Y sabe que me ha tocado desafortunadamente ver personas, hombre, mira, si no estás viniendo a la iglesia, y eso lo voy a hablar un momentito más, como miembro de la iglesia tú tienes que ser fiel. Si tú no estás viniendo a la iglesia, tú estás fallando, y la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tú estás desobedeciendo la palabra de Dios, querido hermano, y tú tienes que arrepentirte. ¿Ves? Pero eso es difícil a veces decirlo como predicador, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad en su cara. ¿Ves? Pero como miembro de la iglesia, tú tienes que ser responsable y ser fiel a los servicios. Y después, no estás dando diezmos y ofrendas y también estás fallando. Como miembro de iglesia, tú tienes que ser responsable y obedecer al Señor, hermanos, en tus diezmos y ofrendas. Y en tus diezmos y ofrendas. Y muchos dicen, bueno, es que esa es la cuestión del Antiguo Testamento. No, Señor, es del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo judío era muy generoso, daban muchas ofrendas. No solamente los diezmos, pero daban mucho, mucho más. Lea el libro de Levítico, hermanos, si eran ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas de esto y lo otro. Eran mucho lo que ellos daban. Entonces, si tú no estás dando ofrendas, hombre, tengo que predicar y decir, hermano querido, perdóname, pero estás mal, arrepiéntate. Pero sabes que mucha gente no le gusta que les den ese mensaje de arrepentimiento en la iglesia. Y se van molestos diciendo, no, aquí nada más me están juzgando. Nada más me están juzgando. Y qué triste, hermanos, de que la gente no entiende el mensaje, hermanos, que la iglesia debe permanecerse sin mancha. Y otra vez, no estoy hablando, hermanos, de que somos dignos y perfectos y santos, que nos estamos comprando a Dios. No, pero hermanos, debe de haber un deseo, hermanos, por servir al Señor, por servir al Señor. Y fíjate, hermanos, el mensaje de la iglesia ahora, decláralo por fe, decretan bendición.
Rompe las maldiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprende al demonio. Haz un pacto con Dios. Recibe la unción. Te profetizo en el nombre de Cristo. Y hermanos, eso es lo que le agrada a la gente. Pero hermano, déjame te digo una cosa. La Biblia es clara en este asunto. Y cuando estas personas en Hechos capítulo 2 escucharon la palabra, se bautizaron, se añadieron a la membresía de la iglesia, dice la palabra de Dios, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por ende, hermanos, se espera que cada miembro de la iglesia den una evidencia de su fe, una evidencia de su fe. El arrepentimiento y fe en el Señor harán evidente, hermanos, que la persona tiene una vida regenerada. Por lo tanto, se debería esperar, fíjense bien, lo siguiente en cada uno de los miembros, y esto es parte de nuestra Constitución. Eso es lo que se debe de esperar en cada uno de los miembros. Uno, devoción. Los miembros de nuestra congregación deberán vivir una vida que honre al Señor y a esta iglesia. Ser consistentes en su lectura devocional de la Biblia y vivir de acuerdo a ella. La única forma de crecer en sabiduría es a través de su tiempo devocional con el Señor. El no estar constantemente creciendo va a ser directamente perjudicial para la vida de la persona e indirectamente para la vida de sus familiares e iglesia. Y mira, hermano, escúchame, si tú me estás ahorita oyendo, no dejes de leer tu Biblia diariamente, porque ahí ya estás fallando. Tú dejas de leer la Biblia, tú vas a perder el fuego por el Señor. Vas a perder el fuego de ir a la iglesia. Vas a perder el fuego de orar. Vas a perder el fuego de apoyar a tu iglesia con tus diezmos y ofrendas. Y vas a empezar a criticar todas aquellas cositas que según tú están mal. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que esta gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Dentro de la Constitución se espera que una devoción, pero también asistencia, asistir fielmente a todos los servicios de la iglesia. Creemos firmemente que es un mandamiento de Dios el ser fiel a la iglesia y como miembro de esta es parte vital del cuerpo de Cristo. Su ausencia a cualquiera de los servicios, excepto por causa de fuerza mayor, es de un mal testimonio. Tú no vas a decir que tú amas a Dios, pero tú no quieres venir a la iglesia. Qué pena, pero no es así. Tú no me dices, no, yo amo mucho al Señor, pero no quiero venir a la iglesia. Sabes que entonces hay algo mal contigo. No, pues es que estoy enojado porque no me saludó fulano de tal o fulano de tal, o porque me hicieron una cara, hermano, ¿sabes una cosa, hermano? Madura, hermano, sí, tal vez, es cierto, te hicieron una mala cara, pero y tú no vas a venir a la iglesia por esa persona, tú vas a venir a la iglesia porque tú eres fiel al Señor, y punto. Ya deja que Dios se encargue de esa persona. También se espera trabajo, participar y apoyar el trabajo en los ministerios de la iglesia. Todos los ministerios de la iglesia están diseñados para que ésta cumpla con su misión. Y la misión, hermanos, de nuestra iglesia acá en Toronto es más cristianos, mejores cristianos. Así que cada ministerio que tenemos varios ministerios en la iglesia. De enseñanza, que los de la sala de cuna, que la dominical para los niños, tenemos el ministerio de visitación, esto y otro, pero todo funciona, hermanos, con un propósito. Y para eso todos estamos trabajando en la iglesia. Cada persona, por más nueva que sea, se le ha incluido, hermanos, en una asignatura. Ahora tú te vas a encargar de esto. La próxima además, así sea recibir a una persona en la puerta y darles un folleto, o darles el volante con los anuncios. Ya es algo que tienes que hacer. Diezmos y ofrendas también. Ofrendar bíblicamente para el sostenimiento de la iglesia. La única manera de financiar la iglesia es a través de las contribuciones voluntarias de sus miembros. Cada miembro deberá obedecer a las escrituras al ser fieles al sostenimiento de la iglesia a través de sus diezmos y ofrendas. Oración. Orar intensamente por la iglesia y el cuerpo pastoral. Los recursos de Dios son invaluables y estos vienen dados a la iglesia a través de las oraciones de sus miembros. Por ello se espera que los miembros sean personas fervientes de oración para que la causa de Cristo sea el enfoque de nuestra iglesia y el cuerpo pastoral. Evangelismo personal. Se espera que cada miembro participe en el evangelismo personal, ya que es un deber de cada cristiano para promover el evangelio y la expansión del reino de Dios. Esto lo puede hacer a través de cualquiera de los ministerios del evangelismo de la iglesia. En nuestra iglesia tenemos varios ministerios.
¿ves? De discipulados, ganancia de almas, etcétera. También lo puede hacer a través de una forma personal, invitando a personas a la iglesia o hablándoles de Cristo en su diario vivir. Separación. Se espera que los miembros de la iglesia se aparten de todas las actitudes y prácticas nocivas del mundo. Vivir una vida separada es un requerimiento para cada cristiano, según la Biblia. Cada miembro debe abstenerse de caer en vicios como el alcoholismo, drogadicción, pornografía, fornicación, homosexualidad y otros pecados similares. Además, deberán abstenerse de participar en juegos de azar con el fin de adquirir bienes materiales. Conclusión, se me fue el tiempo. Para aceptar como miembros a personas en una iglesia, ellos deberían tener primeramente que ser salvos, después ser bautizados. El bautismo debe ser bíblico, es decir, administrado por la iglesia y de forma adecuada. ¿Ves? Vaya y revise las cuestiones, la clase acerca del bautismo. Si la persona llega a nuestra iglesia, ya es salvo y bautizado en nuestra iglesia de nuestra misma fe y práctica, entonces, hermanos, fíjense bien, es recomendable traer una carta de recomendación de la iglesia a la cual la persona viene. Esto también es un patrón bíblico, hermanos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, vemos un caso, en el versículo 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Llegó a la iglesia de Éfeso este varón, dice que venía de Alejandría, se llamaba Apolos y era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente con lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando leyeron Priscila y Aquila le tomaban la parte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando en allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Ves? Aquí, hermanos, tenemos un ejemplo en el cual esta persona cambió su membresía de Éfeso a Acaya, pero fue a través de una recomendación de la iglesia. Hermanos, si tú estás en tu iglesia, ¿okay?, y tú te quieres cambiar a otra iglesia, hermanos, hay un proceso, y yo creo que tú tienes que pedir permiso a tu pastor y que te dé una carta de recomendación para que la otra iglesia te pueda recibir. Mira, también lo vemos con Filemón. Cuando Filemón llegó, en la epístola de Filemón, vemos ahí cómo Pablo regresó a esta persona, ¿ves?, con una carta de recomendación. ¿Ves? El punto es, hermanos, de que muchas veces decidimos, ya me enojé aquí, me voy para otra iglesia. Espérate, hermano, si lo quieres hacer bíblicamente, deberías contar con la aprobación de tu iglesia y que sea la iglesia quien recomiende esa aprobación. ¿Por qué? Porque si tú te vas a otra iglesia con tu corazón dañado, lo único que vas a hacer es llevarte tu corazón dañado a otra institución, a otra iglesia. ¿Ves? A nosotros nos ha tocado personas que han venido de otras iglesias, incluso de otras denominaciones. Una vez llegó una persona de Salvation Army, hace años atrás. De Salvation Army me refiero al Ejército de Salvación. Es una iglesia muy común acá en Canadá y en Estados Unidos. Se llama Ejército de Salvación. Y llegó, no, es que yo no quiero ir para allá porque hicieron un campamento y a mí como que no me querían llevar y no me invitaron y yo no pude ir al campamento y me siento muy mal. Llegó una persona colombiana y yo le dije, mira, hermana, con todo respeto, pero yo creo que usted tiene que ir a arreglar esa cuenta con su pastor allá en la iglesia de Salvation Army o del Ejército de Salvación. ¿Por qué? Porque si yo la recibo aquí, hermanos, y les hablo a ustedes, lo único que estoy haciendo es no ayudarle a aquella sana herida que tiene en el corazón. Entonces, mi responsabilidad como ministro de Dios es ayudar a esta persona a que crezca espiritualmente y sea más como Cristo. ¿Cómo estaría yo contribuyendo para que esta persona crezca en su fe al simplemente estarle promoviendo o patrocinando que ella se quede con esa amargura en su corazón? Por eso yo tuve que practicar éticamente un principio, decir, no, señor, vaya con su pastor, arregle cuentas con él, dígale, yo me siento mal, creo que me ofendieron, me invitaron al campamento, no me siento mal, me quiero ir de esta iglesia, arregle cuentas. Si el pastor la corre de allá, pues entonces venga y hable conmigo. Y fíjese que esta persona me hizo caso y regresó a su iglesia
y volvió a ser miembro de aquella iglesia del ejército de salvación. No, porque ese es el patrón bíblico. No estamos aquí, hermanos,